Hace tiempo que he querido compartir algunas de las extrañas historias que me han sucedido a mí y a mi familia. No sabía por dónde empezar, y eso me había frenado de escribir sobre esto hasta ahora. Pero ahora las cosas están ocurriendo con más frecuencia, y al momento de escribir esto, estos eventos son ocurrencias nocturnas. Vivo en el corazón de los Apalaches, una de las zonas más altas y boscosas de toda la cordillera. Aquí hemos visto de todo: fantasmas, luces en el cielo y cosas por el estilo. Pero el mayor problema son los wood boogers o mountain bosses, de los que hablaré en un momento. Mi abuela y mi padre provienen de una pequeña reserva indígena en las montañas. Crecí escuchando historias sobre las entidades y monstruos que pueden esconderse en las colinas y cañadas de nuestra tierra. Mi abuela siempre nos enseñó a ser cautelosos. Nunca nos dejaba salir después del anochecer, ni siquiera si todavía era temprano en la tarde y ya había oscurecido, lo cual es común en invierno. Si el sol se había puesto, teníamos que estar dentro de casa. Tampoco podíamos hacer mucho ruido, mirar por las ventanas o silbar después de que se ocultara el sol. En nuestra granja, siempre cuidábamos bien al ganado. Cuando nacía un ternero, lo manteníamos en el establo por la noche, con todas las luces encendidas. Mi padre solía quedarse despierto, vigilando tanto el establo como la cresta del monte con su fiel rifle. Predadores como osos y coyotes eran atraídos fácilmente por el olor de la sangre tras el parto. Actualmente, vivimos a pocos kilómetros de la reserva, en una propiedad familiar que lleva más de 100 años en manos de mi abuelo. Nuestra casa está a más de 1 kilómetro de la carretera principal, al final de un sinuoso camino de grava. Aunque tenemos algunas tierras de pastoreo, la mayor parte de nuestra propiedad está densamente arbolada. Decir que es un lugar remoto sería quedarse corto. Por años, todas estas historias eran solo eso: relatos que otros miembros de la familia compartían. No es que mis hermanos y yo no creyéramos en ellas, pero nunca habíamos visto o escuchado nada por nosotros mismos, hasta hace poco. La primera vez que lo escuché fue una noche, mientras mi hermana, mi padre y yo estábamos en el porche poniéndonos al día. El perro de mi hermana, Tony, un pitbull intrépido, comenzó a gruñir desde debajo del banco. Se levantó y caminó hasta el borde del porche, mirando hacia el límite del bosque. Tenía los pelos erizados de una manera que nunca le había visto antes. Luego, dejó de gruñir y retrocedió un poco, todavía alerta, pero con la cola entre las patas, como si estuviera asustado. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido, un golpe fuerte, seco y resonante. Knock, knock, knock. 3 golpes, con pausas de unos 15 segundos entre cada uno. Después de eso, me di cuenta de que el bosque estaba completamente en silencio. No se escuchaba nada más, excepto nuestra respiración contenida. Nos quedamos quietos, esperando. Escuchamos hojas y ramas crujir, y vi cómo las orejas de Tony se levantaban de nuevo. Lo que fuera, era grande, pero se estaba moviendo hacia la cresta opuesta de la cañada. Entonces, desde allí, escuchamos otros golpes, más profundos y fuertes. Esta vez fueron 5. Después de unos momentos de susurros nerviosos entre nosotros, el silencio fue roto por un grito. Era un aullido largo y grave, como los que se mencionan en los programas sobre Bigfoot. Esa fue solo la primera vez. Desde entonces, los eventos han aumentado. Frutas como manzanas y peras han desaparecido de los árboles. Algunas gallinas han sido tomadas del gallinero, y los gritos se escuchan más a menudo, a veces tan cerca que se oyen dentro de la casa. Hace poco, mi hermana vio una de estas criaturas por primera vez. Estaba manejando hacia la casa cuando algo la hizo detenerse. Giró el camión para iluminar mejor con las luces, y lo vio. Una figura de al menos 2,5 metros de altura, cubierta de pelo rojizo y enmarañado, asomándose detrás de un árbol. Mi hermana nos contó que no podía verlo completo, pero era lo suficientemente alto como para sobresalir del tronco. Otra noche,
Estábamos en casa cuando escuchamos un silbido largo y claro proveniente de la cresta más cercana. Nos miramos en silencio, sin saber qué hacer. Luego, un segundo silbido, más corto, seguido de un golpe seco. Salimos corriendo hacia la casa de nuestro padre, que estaba cerca. Cuando le contamos lo sucedido, decidió acompañarnos al exterior con las luces del porche encendidas. Estábamos ahí, mirando hacia la línea de árboles donde Tony solía fijar la mirada. El silencio era absoluto, hasta que escuchamos un silbido más, pero este era diferente. Era como si alguien tratara de imitar el sonido de un búho, pero fallando de forma grotesca. De repente, un llamado grave y gutural rompió la quietud. Era fuerte y estaba tan cerca que sentimos su vibración en el pecho. Sin decir nada, todos volvimos al interior y cerramos las puertas. Desde entonces, todas las noches algo sucede. No tengo dudas de que estas criaturas existen, y quiero que la gente sepa que los Sasquatch son reales y están activos aquí, en los Apalaches. Mi familia tiene una propiedad cerca de un bosque nacional en el norte de Michigan, que mi abuelo compró hace mucho tiempo. Todos los veranos íbamos allí, pero cosas extrañas siempre pasaban, y eso me impide querer ir solo, aunque ahora, con poco más de 20 años y una licencia de conducir, podría hacerlo si quisiera. Esta historia se divide en dos partes, ambas igual de sorprendentes. Una tarde de verano, hace unos 7 años, mi mamá llevó a mis hermanos, mi hermana menor y a mí, a la propiedad. Íbamos a esperar allí a mi papá, que trabajaba hasta tarde ese día. Como no podía llevar su camioneta, mi tío lo recogería después del trabajo y lo llevaría a la propiedad. En ese entonces, había 3 tráileres en el terreno, pero siempre nos quedábamos en uno que tenía literas, una cama regular y una mesa que se convertía en cama pequeña. Lo llamábamos el tráiler café. Los otros 2 eran verdes. Uno, de tamaño normal, estaba junto al café, y el otro, más pequeño, estaba al otro lado del terreno, cerca del área de fogata. A este último lo llamábamos el tráiler verde pequeño. Esa tarde, nos instalamos en el tráiler café. Serían las 8, y mamá estaba preparando la cena en la estufa de gas propano mientras jugábamos un juego con dados. Me aburrí y fui a sentarme en la cama que estaba cerca de la puerta. Mientras miraba por la puerta con mosquitero, de repente, empecé a escuchar algo. Era música, como si alguien tocara un arpa en la distancia. Pronto, todos lo escucharon. Mi mamá dejó de cocinar y cerró la puerta. La música seguía, y lo más inquietante era que estábamos en medio de la nada. No había nadie en kilómetros a la redonda. Mi papá llegó como 2 horas después, y le contamos lo que pasó, pero no nos creyó. Mi papá no es de los que aceptan historias fácilmente, pero nosotros lo recordamos claramente. Lo que ocurrió después esa misma semana fue aún más extraño. La camioneta de mi papá se incendió. Mi hermana, que tenía apenas 1 año, estaba sentada en el asiento del copiloto y pateó el encendedor de cigarrillos, que estaba empujado en su base. Nadie se dio cuenta de que estaba encendido, y cuando se calentó lo suficiente, salió disparado y causó un incendio. Las llamas derritieron todos los cables, dejando la camioneta completamente inutilizable. Aunque logramos salir ilesos, ahora estábamos varados en medio de la nada, sin forma de volver a casa y sin señal de celular. Vivimos en el centro de Michigan, así que estábamos a horas de distancia de todo. Más tarde, ese mismo día, un vehículo grande subió por nuestro camino y se estacionó cerca de los tráileres. Una pareja salió y se acercó para preguntar si estábamos bien. Nos ofrecieron usar su teléfono para llamar a mi tío y explicarle lo que había pasado, pidiéndole que viniera por nosotros. Además, nos dieron varias botellas de refresco para que tuviéramos algo que beber. Mi mamá intentó pagarles, pero ellos se negaron varias veces, aunque al final logró darles algo de dinero.
Lo verdaderamente extraño vino después. Mientras hablaban con mis papás, descubrimos que esta pareja conocía al abuelo de mi papá. Le habían prometido que cuidarían de su propiedad y de la de mi abuelo después de que él falleciera. Por una increíble coincidencia, llegaron justo el día y a la hora en que más los necesitábamos. Nunca antes habíamos oído hablar de ellos ni los habíamos visto, y después de ese día, nunca volvimos a encontrarlos. Ni siquiera recuerdo sus nombres. A veces me convenzo de que ni siquiera eran personas, sino ángeles o espíritus enviados por Dios, porque no hay otra forma de explicar cómo todo ocurrió de esa manera. Si alguna vez llegan a escuchar esta historia, quiero que sepan que probablemente salvaron nuestras vidas. Antes de empezar, siento que debo aclarar algunas cosas sobre mí. Soy una persona escéptica, incluso después de estos eventos. Mi familia es profundamente católica, pero yo no soy religioso. Siempre he tenido la mentalidad de ver para creer. Dicho esto, lo que ocurrió esa noche cambió por completo mi perspectiva sobre temas como la vida, la muerte y la religión. Aún no sé cómo procesarlo del todo. Espero que al compartirlo pueda encontrar algo de claridad o alivio. Una advertencia. Este relato incluye descripciones de heridas menores en animales y personas. Crecí en Irlanda, un lugar lleno de paisajes dignos de exploración, con una historia rica y vistas impresionantes. Con los años, mis amigos y yo nos fuimos aficionando a explorar sitios de interés histórico y ruinas escondidas. Mi grupo habitual estaba formado por mi novio, A, y 3 amigos, J, M y H. Aquella noche nos encontramos a las 10:30 en el estacionamiento de un McDonald's local. Todos íbamos bien preparados, botas de senderismo, pantalones resistentes, abrigos gruesos, gorros, guantes y linternas. Tomábamos estas aventuras muy en serio, ya que no era raro toparnos con grupos de gente problemática, o, como en una ocasión, con un pichón particularmente agresivo que me dejó una pequeña cicatriz en la ceja. Esa noche nos sentíamos listos para cualquier cosa, con pocas dudas de que algo podría salir mal. Nos apretujamos en el Land Rover de A y partimos hacia nuestro destino, un monasterio del siglo XI, situado en una isla en medio de un lago. La única forma de llegar era cruzando un viejo puente tambaleante. Tras una hora, 5 equivocaciones en el camino y un incidente con una oveja suelta, llegamos al famoso puente. Decir que era un puente es ser generoso. Más bien eran unas tablas de madera podridas que se extendían unos 20 metros, 65 pies, sobre las aguas poco profundas del lago hasta la pequeña isla. Al cruzar, fuimos recibidos por una línea de árboles que ocultaba las ruinas del monasterio. Mirando hacia atrás, apenas podíamos distinguir el Land Rover debido a la densa neblina que había caído sobre el área. Curiosamente, ninguno de nosotros encontró el lugar especialmente inquietante o peligroso, ni siquiera al llegar a las ruinas. Las primeras 2 horas transcurrieron sin contratiempos. Nos dispersamos para explorar el lugar, maravillándonos con la historia que transmitían los restos y encontrando algunas cosas interesantes. Todo iba bien, hasta que algo ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada. Fue entonces cuando escuchamos a M gritar histéricamente desde el otro extremo de la isla. Esa zona no tenía árboles ni ruinas, solo un terreno árido y desnudo. Era raro que estuviera ahí. Corrimos hacia ella y la encontramos sentada en el suelo, señalando frenéticamente un montón de piedras que había pasado por alto durante mi primera inspección. Pero al acercarme más, me di cuenta de que no eran piedras. Era un montón de animales pequeños y muertos. El más diminuto era un ratón, y el más grande, un zorro. Todos los animales habían sufrido muertes terribles. Ojos arrancados, cortes profundos en el abdomen, extremidades desgarradas y cuidadosamente apiladas en el montón. Es importante mencionar que en Irlanda no hay depredadores grandes que puedan causar este tipo de daño. El hedor de los cuerpos era insoportable.
pero no podía apartar la mirada. Me quedé ahí, confundido, mirando esa escena grotesca. Le preguntamos a M si había visto algo más, pero ella insistió en que simplemente había decidido explorar esa parte en busca de algo interesante y, en su lugar, encontró este montón de animales. Nada más había llamado su atención. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Admito que estábamos algo nerviosos y asustados, pero nada extraño volvió a ocurrir. Sin embargo, sentía una extraña sensación de náusea en el pecho que no podía ignorar. Cuando llegó las 4 de la mañana, ya habíamos terminado lo que habíamos ido a hacer y nos preparábamos para abandonar la zona. Los eventos de hacía 2 horas habían quedado relegados al fondo de nuestras mentes, y nos reíamos despreocupados de las historias tontas que H estaba contando. Fue entonces cuando lo sentimos, todos al mismo tiempo. Un silencio absoluto e inquietante en el área que nos rodeaba. No había ni un soplo de viento, ni un leve chapoteo del agua en la orilla, que estaba a solo unos 10 metros de nosotros. La línea de árboles estaba completamente muda. Este tipo de silencio no era algo que ninguno de nosotros hubiera experimentado antes, y de inmediato sentimos una ola de incomodidad y pánico. Nos congelamos en el sitio, incapaces de movernos por un momento. Finalmente, nos dimos la vuelta hacia la línea de árboles, mirándola con temor. J, H y yo sacamos nuestras pequeñas navajas de bolsillo, mientras apuntábamos nuestras linternas cuidadosamente hacia la línea oscura de vegetación, buscando cualquier indicio de movimiento. En ese momento, mi vida cambió para siempre. Al principio, lo que vi parecía solo una sombra. Pero al dirigir el haz de mi linterna hacia ella, quedó claro que era la figura de un hombre muy alto y delgado. Debía medir alrededor de 2 metros y estaba encorvado. Lo que más me asustó fue su piel. Estaba cubierta de laceraciones y, en algunos lugares, parecía carbonizada, como si se estuviera pudriendo hasta exponer los huesos. Le faltaba el brazo izquierdo, y sus labios parecían haber desaparecido, dejando un agujero espantoso en su rostro, donde debería haber estado su boca. Lo peor de todo eran sus ojos, o mejor dicho, la ausencia de ellos. No tenía ojos, solo carne desgarrada alrededor de las cuencas, como si se los hubieran arrancado de la misma forma que a los animales que habíamos encontrado antes. El trayecto de regreso al estacionamiento de McDonald's fue silencioso. Ninguno de nosotros dijo una sola palabra de despedida cuando nos separamos. A me llevó a casa, y cuando estacionó frente a mi casa, tomó mi mano y dijo: «Mira, no sé qué crees que viste allá, pero te juro que nosotros no vimos nada. Estábamos alterados y algo asustados. Podría haber sido un efecto de la luz de las linternas. Descansa un poco. Nos vemos mañana». Luego me dio un suave beso en la frente. Quise creerle. Probablemente tenía razón, así que decidí no pensar más en ello. Hasta la semana pasada. Hace 3 noches, tuve un sueño sobre la isla. No pude evitarlo. Me sentí impulsado a regresar. Cruzamos el puente a las 8:15 de la noche. Esta vez no vi nada. Pero sentí que eso no era suficiente. Decidí seguir adelante hacia las ruinas, a pesar de las súplicas de A para que nos marcháramos. En cuanto llegué al monasterio, un olor nauseabundo a carne podrida invadió mis sentidos. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para no vomitar allí mismo. Me obligué a mirar a mi alrededor. Al principio, no vi nada. Pero cuando me giré para irme, lo vi de reojo. Una figura alta, de pie junto a una piedra colapsada. No creo que hubiera podido enfrentarme a eso más tiempo. La ignorancia es una bendición, ¿verdad? Ahora lamento haber vuelto a ese lugar. Por cierto, no consumo drogas ni medicamentos, no tengo episodios mentales, y en ambas ocasiones estaba completamente consciente de mi entorno. Lo que vi allí se sintió completamente real. A pesar de todo, cada parte de mí quiere creer que fue un producto de mi imaginación para poder seguir adelante. Pero no puedo.
Me niego a llamarlo un fantasma, como bromeó M, ni un espíritu o demonio. No sé qué era, pero se sentía como si la misma muerte se hubiera presentado frente a mí. No he podido dormir en las últimas 3 noches. Apenas he comido. No sé cómo procesar esto. Si alguien puede ofrecerme algún consejo o perspectiva, lo agradecería muchísimo. En mi cultura, los árboles banianos son tanto reverenciados como temidos. Si has visto un árbol de baniano, puedes imaginar lo antiguos y enormes que pueden llegar a ser. La gente aquí cree que es bueno rodear un árbol de baniano como un ritual cada mañana. La razón más lógica detrás de esto es que el aire es más limpio y fresco alrededor del árbol a esa hora. Sin embargo, al caer la noche, se cree que estos árboles se convierten en el hogar de espíritus, tanto buenos como malos. Por eso, está mal visto acercarse a un árbol de baniano durante la noche, y mucho menos pasar la noche cerca de uno. Crecí escuchando estas supersticiones, pero en la ciudad no se aplicaban. Apenas había árboles de baniano, y solo los encontrabas viajando a zonas rurales. Una noche, mis amigas S y yo decidimos hacer un pequeño viaje en auto. Planeábamos conducir toda la noche para llegar a un pico en medio de la jungla y ver el amanecer. Ninguna de nosotras tenía coche, así que pensamos en rentar uno, pero el novio de S.K. se ofreció a llevarnos en el suyo. K trajo a su amigo P, y los 5 partimos alrededor de las 11 de la noche, después de una cena abundante. Íbamos cantando, riendo y disfrutando del trayecto. A medida que nos alejábamos de la ciudad, las carreteras se estrechaban y las luces callejeras se volvían más escasas. Decidimos apagar la música para no molestar a los animales cercanos y disfrutar del silencio de la noche. Durante un rato, me relajé escuchando los sonidos de los insectos, sintiendo el viento en mi cabello y la calma a nuestro alrededor. ¿Sabías que por aquí hay un árbol de baniano muy viejo?, preguntó S, revisando una ubicación en su teléfono. El árbol estaba junto a una curva de esa carretera que nos llevaba al pico, así que decidimos detenernos para verlo. Según S, ese viejo árbol tenía más de 300 años y estaba bien preservado. Cuando lo encontramos, bajamos del auto para pasar un rato allí. Creo que deberíamos recoger nuestro cabello, sugirió S antes de salir del coche. Conocía esa superstición. Si una mujer con cabello largo lo dejaba suelto en un lugar con actividad paranormal, se creía que los espíritus podían poseerla fácilmente. Aunque no creía en esas cosas, S parecía nerviosa, así que la seguí. «Tantas reglas solo para nosotras», murmuré mientras buscaba una liga y me recogía el cabello. S se hizo un moño desordenado. In, en cambio, tenía el cabello corto, apenas sobre los hombros, así que se encogió de hombros y no hizo caso. El árbol era inmenso, con raíces aéreas que colgaban de sus ramas, dándole un aspecto imponente. Había algunos bancos de concreto bajo su sombra, probablemente para que la gente descansara durante los días soleados. Los chicos comenzaron a bromear y se alejaron a dar una vuelta alrededor del árbol, mientras nosotras nos sentamos en uno de los bancos a admirar el cielo nocturno. Era una noche ventosa, y un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras las hojas temblaban y bailaban con el viento. De repente, In soltó un grito y se dobló agarrándose el brazo derecho. «¡Ay!», exclamó con dolor. «¿Qué pasa?», preguntamos S y yo al mismo tiempo. Los chicos escucharon el alboroto y volvieron corriendo. «Es un dolor agudo en el brazo», dijo In, haciendo una mueca de dolor. Le pregunté si se había lastimado. «No lo creo», respondió visiblemente incómoda. Fue entonces cuando, de golpe, todo sonido a nuestro alrededor desapareció. Los insectos dejaron de cantar, el viento pareció detenerse, y el ambiente se llenó de un silencio antinatural. La vibra se volvió extraña, pesada, como si algo oscuro nos estuviera observando. «Será mejor que volvamos al auto», sugirió K en voz baja
y todos asentimos. Sin embargo, antes de que pudiéramos movernos, In empezó a respirar con dificultad. Pronto, In comenzó a jadear y a respirar con dificultad. Algo anda mal, chilló, con el pecho agitándose. No puedo respirar. Pensando que tal vez estaba teniendo un ataque de pánico, los 4 la ayudamos a regresar al auto, desesperados por alejarnos del silencio ensordecedor y ese inquietante árbol lo más rápido posible. En cuanto Kay arrancó y nos alejamos del árbol, In empezó a sentirse perfectamente bien. El dolor en su brazo desapareció tan rápido como había comenzado, y podía respirar con normalidad de nuevo. ¿Qué rayos fue eso?, preguntó P. No tengo idea, admitió In. Nos detuvimos un momento para calmarnos y beber agua. Todos coincidimos en que había una energía muy extraña en ese lugar. Tras asegurarnos de que todos nos sentíamos bien, continuamos nuestro viaje. Al llegar a nuestro destino, valió la pena. Mientras los primeros rayos del sol iluminaban la tierra, los 5 contemplamos el amanecer, casi olvidando el incidente que había ocurrido solo unas horas antes. Permanecimos allí un par de horas más, disfrutando de la vista, y finalmente decidimos regresar. Ya era pleno día, y el campo estaba lleno de actividad. Mientras conducíamos, pasamos de nuevo por el lugar donde estaba el árbol, pero esta vez la escena era completamente distinta. Había varios puestos de té y comida al lado del camino cerca del árbol. Algunos aldeanos ocupaban los bancos, otros paseaban y charlaban entre ellos. Con la bulliciosa actividad de la luz del día, nos sentimos mucho más seguros cerca del árbol. Decidimos comprar agua de coco de uno de los vendedores. In, sin embargo, seguía un poco alterada, así que prefirió quedarse en el coche. El resto de nosotros disfrutamos de la refrescante bebida. Ese y yo comenzamos a conversar con el vendedor, ya que ambas conocíamos el idioma local. Le contamos de dónde veníamos y mencionamos que habíamos estado cerca del árbol la noche anterior. Sus ojos se abrieron de par en par. «Oh, no vuelvan a hacer eso nunca, querida», dijo. Me pareció notar un leve temblor en su voz. No tienen idea de lo peligroso que es este lugar por la noche. ¿Qué quiere decir?, preguntamos. Bueno, verán, hace unos 4 años ocurrió un incidente espantoso justo bajo este árbol, comenzó. Una joven, no mucho mayor que ustedes, fue encontrada muerta en un charco de sangre. Su rostro se tornó muy serio. Fue torturada y abusada por hombres despreciables. Al escucharlo, sentí que el estómago se me revolvía. Nunca es fácil oír cosas así. El vendedor bajó la mirada hacia el suelo cerca del árbol, como si recordara algo. Cuando la encontramos, su brazo derecho estaba torcido y roto. La habían asfixiado hasta matarla. Ese y yo dejamos escapar un jadeo, horrorizadas. Nos miramos, incapaces de articular palabra. Los aldeanos dicen haber visto su espíritu a veces, columpiándose de las raíces colgantes, o sentada en algunas de las ramas del árbol por la noche. Nadie viene aquí por las noches. No deberían hacerlo tampoco, nos advirtió. Los chicos, que no entendían el idioma local, nos preguntaron qué había dicho el vendedor. Tímidamente, les narramos toda la historia. Kay frunció el ceño, visiblemente preocupado. In había sentido un dolor en su brazo derecho y dificultad para respirar solo unas horas antes. Quizás todo era una coincidencia extraña, pero estábamos demasiado perturbados para considerarlo así. Decidimos que lo mejor era no contarle a In lo que habíamos escuchado para no asustarla más. Kay nos alejó de allí, y por más difícil que fue, tratamos de dejar atrás esa oscura revelación. Unos meses después, In, S y yo estábamos en casa de In, charlando y bebiendo. De alguna manera, el tema de las experiencias sobrenaturales surgió en la conversación. S y yo intercambiamos una mirada, y S decidió contarle a In toda la historia que el vendedor nos había contado. In se sintió enferma del estómago, como si reviviera su experiencia.
Mientras la consolábamos, agradecimos a nuestras estrellas que nada peor nos hubiera sucedido. Cambiamos de tema, pero hasta el día de hoy, cada vez que escucho una advertencia supersticiosa, no la descarto tan fácilmente. Si me dicen que me amarre el cabello en un lugar particular, lo hago sin dudar. Nunca se sabe cuán cruel puede ser la gente y qué clase de energía oscura dejan en este mundo. Tal vez estas supersticiones existen para alejarnos de esa energía y mantenernos a salvo. Esto ocurrió en 2006 en East Los Angeles, California. Por un tiempo, me vi sin hogar, y la misión Dolores era mi única opción. No quería quedarme en el centro de Los Ángeles, en las misiones de Skid Row, como la Rescue Union Mission o la Wine Garden. Decidí ir un poco más lejos, hasta East LA. Buscaba trabajo donde pudiera, pero siendo indigente, no conseguía nada que requiriera pagar impuestos. Todo era por debajo de la mesa. Así que comencé a ir al Home Depot en North Figueroa Street. Esa semana apenas había trabajo, y el frío no ayudaba. Decidí tomarme un par de días de descanso. No quería quedarme cerca de la misión porque había muchos pandilleros y la violencia estaba a la orden del día. La gente era baleada hasta por niños en bicicletas, por el amor de Dios. Siempre pasaba algo. Un par de amigos, Roberto y Pablo, querían conseguir un cuarto de verde, si entiendes lo que digo, para ganar algo de dinero extra. Desde el principio tuve un mal presentimiento, así que me excusé educadamente, y les dije que los vería más tarde, antes de volver a la misión. Más tarde, me encontré con un conocido que me dijo que planeaba pasar el día en el Parque Hollenbeck, esperando la hora para regresar a Dolores Mission. Eran como las 9 de la mañana, así que acepté acompañarlo. Conseguimos un poco de verde y pasamos el rato en el parque. Como de costumbre, algunas personas amables llegaron a alimentar a los indigentes. Comimos, fumamos un poco, y después, mi amigo decidió ir al centro, a Skid Row. Le dije, hermano, no quiero ir allá, mejor me quedo aquí. Creo que me echaré una siesta. Estaba lleno por la comida, algo aturdido y muy cansado. No había podido dormir bien en la misión y me sentía algo deprimido porque no conseguía un trabajo estable. Nos despedimos y decidí caminar hacia el extremo norte del parque, cerca de la autopista, donde era más tranquilo. Noté que los pandilleros se mantenían en el lado sur, mientras que los indigentes preferían el norte, donde se sentaban a charlar, leer, comer o simplemente descansar. Después de caminar un rato, encontré el lugar perfecto. Un rincón apartado bajo un árbol que parecía una mano gigante. Me tumbé entre lo que parecían ser sus dedos, saqué un libro y me puse a leer. Eventualmente, el cansancio me venció y mis ojos comenzaron a cerrarse. Debí haberme quedado dormido porque desperté de repente con un extraño sonido, un siseo. Abrí los ojos y para mi horror, vi dos manos pálidas, huesudas y con garras, saliendo de la tierra justo debajo de mí. Sentí como si algo apretara mi corazón desde adentro, mientras esas garras arañaban mi pecho, intentando arrastrarme hacia el suelo. Podía escuchar algo. Al principio, era un siseo incomprensible, pero luego se convirtió en una voz. «Con nosotros», decía. Y entonces comenzó un grito ensordecedor, justo en mi oído. No recuerdo todo lo que dijeron. Sus palabras eran como un susurro mezclado con siseos. No sé por qué, pero no podía moverme. Estaba completamente paralizado. A día de hoy, no sé qué fue aquello. La voz definitivamente era femenina, y si tuviera que adivinar, diría que tenía un acento japonés. Finalmente, la parálisis desapareció, y las manos habían desaparecido. Pero no me fui ileso. Tenía arañazos en el pecho y la espalda, justo donde sentí que algo me apretaba el corazón. Estaba cubierto de marcas rojas y un dolor indescriptible. No hace falta decirlo,
pero nunca más volví a pasar una tarde bajo aquel árbol en Hollenbeck. Tal vez esta no sea la historia más aterradora que escuches hoy, pero es verdadera y reciente. Me ocurrió no hace mucho tiempo mientras conducía de regreso a casa desde el trabajo. Vivo en un suburbio universitario bastante normal en el centro de Ohio, una típica comunidad dormitorio. Mi trabajo, sin embargo, está en un enorme complejo industrial ubicado prácticamente en medio de la nada. Es un lugar pintoresco, lleno de vida silvestre, zorros, águilas calvas e incluso linces. Aunque es relativamente rural, al estar cerca de una ciudad no es raro ver aviones volando a baja altura. Más de una vez casi me he llevado un susto al conducir de noche, por lo que parecían ser luces extrañas en el cielo. Sin embargo, tras unos momentos de observación, siempre se aclara que es un avión acercándose a alguna pista de aterrizaje o incluso la luz de una torre de radio reflejándose en las nubes. Eso fue lo que hizo que las luces que vi esa noche fueran tan desconcertantes. Puedo teorizar sobre lo que vi, pero nada de eso tiene mucho sentido. Esa noche trabajé más tarde de lo habitual, tratando de terminar un gráfico complicado. Para cuando llegué a mi auto y salí a la carretera, el cielo estaba negro, aunque razonablemente iluminado por una media luna. No había avanzado mucho desde la zona boscosa que rodea mi lugar de trabajo cuando lo vi. Al principio pensé que era un avión. Luces blancas y rojas alternaban parpadeando sobre una granja no muy lejos de la carretera. Estaba muy bajo, demasiado bajo, casi al nivel de las sombras oscuras de los árboles que formaban parte de un pequeño bosque. Tan bajo que me preocupé de que pudiera rozar las copas de los árboles y terminar en un desastre en llamas. Pero pronto me di cuenta de que no tenía que preocuparme por eso. Las luces parecían estar flotando en su lugar. Sé que a veces los aviones pueden dar la impresión de estar suspendidos en el aire cuando se les ve desde cierto ángulo. Sin embargo, esta vez no era eso. De hecho, me detuve en el arcén y observé esas luces parpadeantes durante algunos minutos. Juro que esas luces no se movieron ni un centímetro de su posición, justo por encima de la línea de árboles. ¿Podría alguien estar volando un cometa iluminado? ¿O tal vez probando algún dron grande? La idea cruzó por mi mente. Cuando era niño, toda mi familia fue brevemente aterrorizada por enormes y ruidosos cometas con luces de colores que alguien volaba de noche en un parque cercano. Pero lo que vi esa noche parecía demasiado grande, incluso para un dron o un cometa. Además, no parecía moverse en absoluto. Simplemente colgaba allí, en el aire, parpadeando y titilando con lo que parecían ser más luces de las que esperarías ver en un avión. Había estado observando estas extrañas luces por 1 o 2 minutos cuando vi unos faros acercándose detrás de mí. A regañadientes volví a la carretera y aceleré. Las luces sobre los árboles pronto quedaron opacadas por las luces del vehículo que se aproximaba, y que venía rápido, muy rápido. Empecé a preguntarme si el conductor planeaba adelantarme o simplemente sacarme de la carretera. Hasta ese momento, me había sentido más curioso e intrigado que nervioso. Pero ahora, con ese lunático pegado a mi parachoques y las luces parpadeantes aún en mi mente, debo admitir que comencé a sentirme inquieto. Por suerte, llegué a un cruce de caminos y descubrí que el bloqueo en la carretera era simplemente un grupo de grúas y policías limpiando lo que parecía ser un accidente muy grave. Estoy seguro de que hay una explicación perfectamente lógica para esas luces, y que el conductor que me seguía tan de cerca no era más que un idiota cualquiera que salió tarde y tenía prisa. Aún así, han pasado varias horas desde aquello, y sigo pensando en lo que vi. No es exactamente aterrador, pero sí extraño, lo suficientemente fuera de lo normal como para querer compartirlo.
Solía preguntarme sobre los muchos secretos que el mundo guarda, esperando ser descubiertos. Nunca pensé que llegaría a experimentar uno de esos secretos por mí mismo. Tenía 17 años y vivía en Nueva Delhi, India, en un pequeño lugar llamado Karol Bagh. Cerca de allí había un bosque que estaba separado de los suburbios por una carretera principal. Ese bosque era utilizado por los cadetes de la policía de Delhi para sus entrenamientos y simulacros. Yo y 2 amigos, a quienes llamaremos D y S, solíamos ir allí porque era un lugar abierto al público. Habíamos encontrado un rincón rodeado de grandes árboles que estaba elevado respecto al resto del bosque. Era nuestro refugio, nuestro lugar feliz. Pasábamos horas allí, disfrutando de nuestra pequeña escapada. Después de unos meses de visitar el lugar con frecuencia, ya nos sentíamos como en casa. Pronto llegó agosto y las lluvias no dieron tregua. Después de 5 días consecutivos de tormentas, el bosque estaba inundado y el río cercano no ayudaba. Los cadetes de la policía habían dejado el lugar, así que estaba completamente a nuestra disposición. El bosque tenía muchos pozos y desniveles, pero conocíamos el terreno como la palma de nuestras manos. Sabíamos exactamente dónde pisar para llegar a nuestro refugio sin problemas. Tras las inundaciones, comenzaron a surgir rumores entre la gente. Decían que habían visto o escuchado cosas extrañas en el bosque, pero, como típicos adolescentes, no les prestamos atención. Nunca habíamos presenciado nada fuera de lo común, mucho menos algo paranormal. Un día, mis padres anunciaron que saldrían de la ciudad por 5 días. Invité a D y a S a quedarse en mi casa. La primera noche, se nos ocurrió la peor idea de nuestras vidas. Decidimos ir a nuestro refugio en el bosque a la 1:30 de la madrugada. Armados con nuestros teléfonos y unas mantas, planeábamos pasar la noche allí. Llegamos al lugar a las 2 de la mañana. Todo era risas y bromas mientras caminábamos. Era la primera vez que estábamos allí después del anochecer. Al poco rato, nos tumbamos a mirar las estrellas. Fue entonces cuando ese se levantó y nos dijo que iba a fumar. Se alejó un poco, prometiendo volver pronto. Pasaron 15 minutos y ese no regresaba. Me empecé a preocupar. De repente, los arbustos cercanos comenzaron a moverse violentamente. Pensamos que era ese, intentando asustarnos con alguna broma tonta, porque nunca había sido muy bueno con los sustos. Pero lo que pasó después fue cualquier cosa menos un juego. Nos acercamos a los arbustos y empezamos a escuchar gruñidos, chillidos y gemidos extraños que nos helaron la sangre. En ese momento, ese salió corriendo del otro lado, maldiciendo. Estaba enfadado porque, según él, había perdido su encendedor favorito en un charco. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, sentí un golpe en la espalda que me dejó sin aliento. Fue como si algo me levantara del suelo y me lanzara hacia atrás. Caí al suelo del bosque, mareado. Cuando me levanté, vi a D tirado en el suelo con una herida sangrante en la cabeza. Parecía que había caído sobre una roca cercana. Miré alrededor, tratando de entender qué nos había atacado, y entonces lo vi. Aquella figura me perseguiría en mis pesadillas por el resto de mi vida. Era alta y delgada, al menos 2 metros de altura. Gracias a la luz de la luna, pude distinguir un rostro demoníaco con ojos rojos como la sangre. Sus brazos eran tan largos que casi tocaban el suelo, pero sus dedos parecían haber sido mutilados, dejando solo muñones. Todavía mareado, me levanté y corrí hacia D, tratando de despertarlo. Poco a poco abrió los ojos, y sin pensarlo 2 veces, los 3 salimos corriendo del lugar. Podíamos escuchar a esa cosa siguiéndonos, corriendo sobre sus 4 extremidades, como una especie de araña gigantesca. Aunque era lenta, su mera presencia nos aterraba. De repente, un grito ensordecedor resonó detrás de nosotros. Miré hacia atrás justo a tiempo para ver cómo aquella cosa caía en uno de los pozos más profundos del bosque. No nos detuvimos.
Seguimos corriendo, ignorando los gritos que continuaban resonando en la distancia. Cuando finalmente llegamos a mi casa, nos abrazamos, temblando. Le dimos a D los primeros auxilios para tratar su herida. Afortunadamente, estaba bien. Pasamos el resto de la noche mirando por las ventanas y buscando en internet alguna explicación para lo que habíamos visto. Pero no encontramos nada que coincidiera. Desde entonces, nunca volvimos a nuestro lugar feliz. Cada vez que pasábamos por la carretera cercana al bosque, sentíamos un aura siniestra emanando de allí. Esa noche cambió nuestras vidas para siempre, y nunca olvidaré lo que vi en ese lugar. Cuando tenía 15 años, vivía en una zona muy boscosa de Rumanía, por lo que estaba acostumbrado a los animales salvajes y a los extraños sonidos nocturnos. Sin embargo, hubo una ocasión que me dejó marcado y que, después de todo este tiempo, todavía no logro explicar. Una mañana, mi madrina se levantó temprano y fue al gallinero. Lo que encontró la dejó horrorizada. 8 de las gallinas habían desaparecido, y de las que quedaban, 7 estaban muertas. 3 de ellas estaban claramente devoradas, pues encontramos los huesos de las aves mordisqueadas. Lo raro fue que este no era el primer ataque, ya había ocurrido antes, pero en ocasiones pasadas, si un perro se comía a las gallinas, las llevaba consigo o las devoraba ahí mismo, y siempre tomaba los huesos. Sin embargo, esta vez no era así. Los huesos permanecieron en su lugar, y algo en el aire me hizo pensar que no estábamos tratando con un perro común. Días después, creo que vi a la criatura responsable. Aunque parecía un perro, su tamaño no era el de uno normal. Era más grande, casi del tamaño de una vaca joven. Esa noche, me observó fijamente desde la oscuridad, y algo en sus ojos me hizo sentir incomodidad. Me preguntaba si realmente era un perro, pero no lograba ponerle nombre. Unos días después, decidí salir al anochecer con la esperanza de volver a verlo. Esa noche, lo vi nuevamente, moviéndose lentamente entre los árboles. No se acercaba, pero su presencia era inconfundible. Lo siguiente ocurrió una semana después, cuando encontré un pequeño lugar de anidación cerca de la casa, aparentemente abandonado. Me acerqué, lo inspeccioné con cautela, y mientras recorría el área, un escalofrío recorrió mi cuerpo. En una colina distante, vi la figura de aquel extraño perro. Estaba observándome, pero no estaba seguro de cuánto tiempo llevaba allí. Decidí probar algo. Comencé a caminar en diferentes direcciones, y, para mi sorpresa, su cabeza se movía cada vez que cambiaba de rumbo, como si estuviera siguiéndome. Pero lo más extraño fue cuando intenté agacharme y arrastrarme por el suelo, solo para ver cómo la criatura también se agachaba y comenzaba a arrastrarse hacia mí. No pude soportarlo más, así que regresé a casa esa noche. Sin embargo, no pude descansar. Desde dentro, escuché un gruñido proveniente del exterior, pero no era el gruñido de un perro. Era un sonido tan extraño, como si algo intentara imitar el gruñido, pero con una calidad casi humana. Lo peor fue que sentí como si el gruñido estuviera intentando decir algo. 2 meses después, volví a escuchar ese sonido, solo que esta vez era más claro, algo completamente antinatural. No sabía qué pensar. En todas las ocasiones que lo vi, sus movimientos nunca fueron los de un perro. Era como si sus desplazamientos estuvieran mezclados, casi como si no estuviera completamente cómodo con la forma en que se movía. En una ocasión, lo vi levantar las patas delanteras y caminar solo sobre las traseras, como si fuera un ser completamente diferente. Una noche, me despertaron los ruidos de unos golpeteos en la ventana. Me levanté rápidamente, miré hacia afuera, pero no vi a nadie. Lo extraño es que no había árboles cerca de la ventana que pudieran haber causado ese sonido. Algunas noches, juraría que veo una figura oscura fuera,
pero cuando parpadeo, ya no está. Lo que más me inquieta es que, según el folclore de la zona, no existe ninguna criatura que se asemeje a lo que he estado viendo. A lo largo de los años, he tratado de encontrar una explicación, pero no lo he logrado. Sigo preguntándome qué podría ser ese ser. ¿Es algo que simplemente no pertenece a este mundo? ¿O tal vez es algo más cercano de lo que me gustaría admitir? Ya era las 5 de la tarde, por lo que la oscuridad comenzaba a acercarse rápidamente, mientras la lluvia había cesado. Hamza comentó que el atardecer llegaba rápido, a lo que Sahil le respondió: «No te preocupes, saldremos de estos bosques en un abrir y cerrar de ojos». Pronto llegaron a su vehículo, y mientras se preparaban para subir, alguien tocó el hombro de Hamza. Se dio vuelta y ahí estaba, una mujer hermosa con un vestido rojo. «Me asustaste, chica», dijo Hamza. Ella parecía preocupada y habló en voz baja. «Necesito ayuda». Hamza, sorprendido pero dispuesto a ayudar, le preguntó cómo podían ser de ayuda. Ella respondió: «Mi bebé se ha perdido en el bosque. ¿Pueden ayudarme?». Hamza, siendo una persona compasiva, aceptó ayudarla sin dudar. Sahil y Waqar, sin embargo, hicieron un gesto para que Hamza se acercara a ellos. «¿En serio? ¿Qué tal si nos está tendiendo una trampa? ¿Y si quiere robarnos?». «Swing», dijo Sahil. Hamza negó con la cabeza y replicó: «Vamos, chicos, parece inocente. ¿Y si su hijo realmente está perdido?». La mujer, al ver que los tres dudaban, respondió: «Está bien, no me ayuden. Encontraré a mi hijo sola». Empezó a caminar hacia el bosque, pero Hamza, sintiendo una extraña compasión, la llamó: «Espera, te ayudaré, por favor, detente». Ella se dio vuelta, sonrió y susurró: «Gracias». Sahil, aunque preocupado, trató una vez más de disuadir a Hamza, pero él no cedió. Su bondad no le permitió rechazar la solicitud de la mujer. Finalmente, Sahil se rindió y accedió a ayudarla, pero pidió primero recoger su pistola y el rifle de Hamza. Waqar permaneció en silencio en una esquina, mientras Sahil insistía en que debían ayudar a Hamza, pero al mismo tiempo se mostraba inquieto con la situación. A medida que seguían a la mujer, ésta avanzaba a un paso inusualmente rápido, dificultando que pudieran mantenerse a su ritmo. Waqar, con cierta incomodidad, le pidió que se detuviera un momento y les dijera dónde había visto por última vez a su hijo. La mujer se giró, sonrió y señaló en la dirección en la que había perdido al niño. Esta actitud extraña empezó a inquietar a Hamza, quien comenzó a preguntarse por qué ella no mostraba la angustia esperada de una madre en busca de su hijo perdido. De repente, Hamza tuvo una epifanía. «Estamos solos en este bosque, y no vi ni escuché cómo llegó hasta el coche. Además, si su hijo está perdido, ¿por qué sonríe? Debería estar llorando o extremadamente preocupada», pensó. Decidió mandar un mensaje a sus amigos para avisarles que deberían huir, pero mientras lo hacía, se tropezó y su teléfono se le cayó. Al agacharse para recogerlo, un escalofrío recorrió su espalda cuando vio las huellas que la mujer dejaba a su paso. Las huellas iban en la dirección contraria. Se levantó rápidamente, gritó: «¡Corran! ¡Es una bruja!». Antes de que pudieran reaccionar, la mujer giró su cabeza 180 grados y soltó una risa siniestra. La tierra tembló cuando comenzaron a correr por sus vidas. Podían oír sus pasos y su voz llamando sus nombres. Finalmente, llegaron a su coche, y Sahil, con las manos temblorosas, encendió el motor. Pero justo cuando iban a marcharse, un golpe resonó en la ventana, sorprendiéndolos. Sahil miró hacia el lado y vio a la misma mujer corriendo junto al coche, manteniendo el ritmo con ellos, mientras reía sin cesar. En ese instante de terror, Sahil comenzó a recitar versículos del Corán, y, como por arte de magia, la mujer comenzó a disminuir su velocidad,
permitiendo que finalmente escaparan del bosque con vida. Después de esa aterradora experiencia, los amigos no hablaron del evento durante años. No fue hasta mucho tiempo después que se atrevieron a contarle la historia a un jeque o un erudito religioso. La memoria de esa noche inquietante los perseguiría durante toda su vida, una experiencia que jamás podrían olvidar. Como ciudadano de Australia, he tenido mi buena parte de encuentros extraños con animales, pero este fue el que me dejó marcado durante mucho tiempo y que probablemente me perseguirá por el resto de mi vida. La mayoría de mi familia vive en el Outback, y ni ellos han tenido un encuentro como el que tuve esa noche en el bush. He escuchado varias historias de animales que han desaparecido y luego regresado con grandes rasguños que, desafortunadamente, la mayoría de las veces se infectan, lo que termina con su muerte. Esto es común en las zonas remotas del norte de Nueva Gales del Sur, donde vive mi familia. Mis padres me obligaron a mudarme a una zona más urbanizada por razones de privacidad, y lo llamaré simplemente mi ciudad, para poder tener una mejor educación y hacer más amigos. Al principio estaba molesto, pero cuando vi mi nueva casa por primera vez, me sentí emocionado. A pesar de mi enojo por mudarme, lo primero que noté al ver mi casa fue el bush que estaba detrás de la cerca trasera. Me sorprendió gratamente que mis padres respetaran parte de mi deseo de tener un lugar donde esconderme y explorar, así que le llamé Echoin Bush. Dejo de lado todo lo relacionado con la mudanza, porque no es relevante para la historia. Después de unas semanas conociendo el vecindario, mis padres finalmente me dejaron entrar al bush para que pudiera explorar. En cuanto abrieron la puerta, salí corriendo con una mochila llena de equipo de supervivencia, bocadillos y libros. Mientras deambulaba por el bush, me quedé maravillado por la increíble vida vegetal y los animales que correteaban por el suelo del bosque. A medida que me internaba más y más en el bush, comencé a sentir un escalofrío en la nuca, una sensación de que alguien me observaba e incluso de que me seguían. Odiaba esa sensación de no saber quién o qué era. Después de aproximadamente una hora de exploración, el cielo comenzó a oscurecerse, y siendo un niño muy orientado a la naturaleza, trepé a uno de los árboles más altos para observar el cielo. Era un gradiente hermoso de azul a rosa, casi surrealista. A medida que pasaba el tiempo, el escalofrío en mi nuca desapareció, llevándome a pensar que todo era solo mi imaginación y que tal vez estaba explorando un lugar nuevo. Perdí la noción del tiempo mientras me quedaba sentado en el árbol mirando el cielo durante lo que me pareció ser horas, observando cómo los últimos rayos de sol se desvanecían en el horizonte. Una vez que el sol se ocultó, solo quedaba una franja de luz, lo que me hizo bajar rápidamente por las ramas del árbol para regresar a casa a tiempo. Cuando mis pies tocaron el suelo crujiente, el frío volvió. Esta vez, la sensación era más presente y persistente. La temperatura parecía haber caído por debajo del punto de congelación. Me acurruqué en mi suéter esperando que el frío desapareciera mientras caminaba de regreso, siendo especialmente consciente de mi entorno. De repente, en un paso, los sonidos de los grillos se apagaron y todos los animales se quedaron en silencio. Supe entonces que había algo ahí afuera conmigo. Comencé a caminar más rápido, cuando de repente una sombra plateada apareció en mi campo de visión. Era tan extraña que no sabía si era real o no, pero la sombra decidió por mí cuando escuché una voz provenir de ella. Me quedé paralizado, aterrorizado, observándola mientras repetía mi nombre una y otra vez, cada vez más fuerte. Entonces grité, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Y después de una pausa en su canto, la sombra plateada se acercó a mí. De repente, tropecé con una rama y caí, apoyando la mano en el suelo. La adrenalina recorrió mi cuerpo y no me di cuenta de que el hueso de mi muñeca había salido de su lugar. Mientras trataba de levantarme, la sombra me seguía, persiguiéndome y acorralándome. Era demasiado. Comencé a entrar en pánico.
respirando de manera agitada. Intenté despejar mi mente y dejé de luchar mientras la sombra plateada me acorralaba. Mi mente quedó en blanco. Estaba tan asustado que grité y me desmayé. Cuando recobré el conocimiento, me encontraba en una ambulancia. Había sangre en los paramédicos que estaban a mi lado. Intenté sentarme, pero el esfuerzo hizo que volviera a desmayarme. A día de hoy, no sé qué era esa sombra plateada ni si sigue allí. Lo único que sé es que si alguna vez vas a Nueva Gales del Sur, ten mucho cuidado con el bush. Ten cuidado con la sombra plateada. Desde esa noche, no he vuelto a entrar al bush.